escuchar. Hola, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy, otro día más, otro miércoles más de la hora de la sostenibilidad. Como saben, pues hoy vamos a hablar de este tema de informes de sostenibilidad y nos acompaña Pablo Mejía. Pablo es uno de nuestros asesores de FENAVI en temas de sostenibilidad. Pablo es ingeniero industrial con un máster en responsabilidad corporativa y actualmente es el socio fundador de Arco y consultor en sostenibilidad. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos el día de hoy y te doy la palabra. Gracias, Estefanía. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación. Eh, Hoy entonces vamos a hablar un poquito como de informes de sostenibilidad. La idea es que revisemos por un lado como un tema como de tendencias, les voy a contar acerca de metodologías y también ya prácticas como generales de reporte. Digamos que en estos 45 minutos que les voy a estar como conversando para dejar al final un espacio para cualquier duda o observación o aporte que ustedes quieran hacer, eh, me gustaría como que tratáramos de romper ciertos paradigmas tal vez que hay alrededor de lo que es reporte y de comunicación de sostenibilidad. Yo no pude asistir, pero si no estoy mal, la semana pasada ustedes tuvieron un espacio de comunicación en sostenibilidad. Entonces creo que se une como muy bien y responde muy bien como a este ciclo. Eh, Antes de entrar como a contarles temas de metodologías y de prácticas o de ciclos de reporte, quisiera empezar desde ya como a romper ciertos paradigmas. Entonces, el primero es, una cosa es gestión de la sostenibilidad y otra cosa es comunicación de la sostenibilidad. Es probable que varios o algunos de los que estén acá escuchándome estén gestionando sostenibilidad, es decir, estén gestionando sus impactos o sus oportunidades en términos económicos, sociales, ambientales, de gobernanza, pero que no los estén comunicando, ¿cierto? Entonces, eso es como lo primero. Y las metodologías, cuando hablemos un poquito más adelante, vamos a ver que hay metodologías construidas para yo gestionar sostenibilidad y otras para yo comunicar sostenibilidad. Otro elemento importante como a romper dentro de nuestra mente es que una cosa es comunicar sostenibilidad y otra cosa es un informe de sostenibilidad. El informe es una alternativa, un mecanismo o un canal que tenemos para reportar nuestro desempeño en sostenibilidad, pero no es el único. Y otro más es que el informe no necesariamente es un libro, un documento o un PDF. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Comunicar sostenibilidad e informar sostenibilidad son ejercicios de comunicación en los que yo quiero que un mensaje llegue a determinado público objetivo. Y creo que ahí el valor es como entender muy bien cuál es como ese mecanismo o ese canal que me sirve más. ¿Me sirve un libro impreso? ¿Me sirve un documento web? ¿Me sirve una página web? ¿O me sirve una estrategia de redes sociales? Entonces hay como diferentes mecanismos que yo puedo utilizar. Y aquí algo que les recomiendo porque creo que estos ejercicios a veces se vuelven muy como mecánicos o hay unas iniciativas o intenciones desde las organizaciones de empezar a reportar o a comunicar sostenibilidad sin preguntarnos el por qué. Hay muchas organizaciones que nos llaman a nosotros y nos dicen, nosotros queremos un informe de sostenibilidad y aún no saben por qué quieren ese informe de sostenibilidad. Digamos que es claro que hay una tendencia actual dentro del mercado, una tendencia en la que las organizaciones están viéndose en la necesidad o porque de manera voluntaria quieren hacer como una rendición de cuentas de manera transparente a sus grupos de interés, pero es importante como que nos cuestionemos eso. Entonces, un poquito vamos a hablar como de ese tipo de cosas. Yo les cuento, digamos que a nivel como de experiencia, nosotros, Arco empezó como hace 6 años, veníamos trabajando desde antes, pues los que fundamos en su momento
la compañía en temas de sostenibilidad, y hubo en un momento en el que nosotros empezamos a cuestionarnos este tema de los informes o de los reportes de sostenibilidad, porque se estaban volviendo ejercicios como muy dolorosos para las organizaciones. Nosotros hacíamos un ejercicio y es que llegábamos a organizaciones que nos llamaban para empezar procesos con ellos, a continuar con sus ejercicios de reporte, y nosotros les preguntábamos a las personas, inclusive del área de sostenibilidad, les decíamos, bueno, cuénteme qué se acuerda, cuáles son esos datos o esa información relevante que le resonó a usted del informe del año pasado, y silencio total. Después les preguntamos, bueno, cuéntenos cuáles fueron sus dolores o esas dificultades para elaborar el informe, y digamos que se desplegaban, pues como si nosotros fuéramos sus psicólogos empresariales. Eso es muy largo, la gente no entrega la información, la metodología es muy compleja, las metodologías están en inglés, se demora mucho, es muy costoso. Y después preguntábamos alegrías y eran muy pocas alegrías. Entonces nosotros a nivel, digamos que de Arco, nos cuestionamos mucho realmente el valor que puede llegar a generar el informe de sostenibilidad. Eh, Encontramos la solución, eh, y creo que la solución está en la que yo les digo, como pensar muy bien yo por qué quiero reportar y yo a quién quiero informarle. Eso es clave dentro de nuestros ejercicios. Entonces, antes de entrar como en metodología, quiero contarles un poco como una tendencia. Hay una publicación, ahí está abajo, pues creo que esta presentación se las compartirán desde el programa de sostenibilidad, que monitorea las prácticas de reporte ASG, ambiental, social y de gobernanza, por parte de las organizaciones. Y hace un análisis a nivel mundial, es una publicación que sale cada 4 años, este año salió, entonces está pues muy fresquita. Y uno de los elementos que evalúa esta publicación es cuáles son esos instrumentos o cuáles son las motivaciones por las cuales las organizaciones están reportando. Colombia es uno de los países, ahí está corrida un poco hacia la izquierda la flecha de abajo, pero Colombia es el segundo país de la muestra, que es una muestra grande de países, que más marcos locales tiene para que las organizaciones reporten sostenibilidad. Dentro de esa publicación se identificaron 20 marcos de reporte y uno dice, oiga, marcos locales en Colombia no tengo ni idea. Hay muchas iniciativas que salen desde el gobierno, desde la banca, que exigen que las organizaciones reporten sostenibilidad, no como conocemos lo que es un reporte completo de sostenibilidad, pero son elementos. Por ejemplo, hay una metodología, un estándar que sacó el gobierno nacional para que las organizaciones de manera voluntaria reporten sus emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es un marco local de reporte. Yo estoy reportando un desempeño en términos ambientales. Entonces, hay diferentes marcos. Es posible que desde nuestras organizaciones ya estemos utilizando alguno de estos. Desde hace un par de años está sonando mucho lo que son las sociedades BIC, BIC, que son organizaciones con propósito y son nuevas formas societarias. Es decir, si yo Arco es una SAS, yo puedo ser una SAS BIC, que es básicamente como yo asegurar que yo continúo con mi actividad económica, pero me comprometo con un propósito en sostenibilidad. Al yo ser sociedad BIC, ya estoy obligado a hacer un reporte de mi desempeño. Entonces, empiezan a salir cada vez desde la regulación, algunas obligatorias, algunas voluntarias, que nos empiezan como a decir en el oído a las empresas, oiga, esto es probable que se vuelva obligatorio en algún momento. Entonces, es digamos que una alerta, un llamado de atención para que desde las organizaciones, desde un enfoque de riesgos, empecemos a pensar que este tema de reporte en sostenibilidad eventualmente se va a volver obligatorio. Cuando esta publicación analiza, que esto es uno de los datos para mí más interesantes de todos, ¿cuáles son esos métodos o esos canales que están utilizando las organizaciones para reportar su desempeño en sostenibilidad? Encontramos pues la tendencia creciente dentro de las publicaciones 2013, 16 y 20, y vean que de esta última, en donde son más de 600 métodos, solamente 8 de los métodos son lo que tradicionalmente conocemos como un informe de sostenibilidad. Los otros métodos son otros tipos de
herramientas o de canales o de mecanismos en donde yo puedo reportar. Entonces tenemos la parte más abajo, es el reporte anual. En el reporte anual yo reporto tradicionalmente a mis accionistas en el informe de gestión mi desempeño económico, pero también puedo reportar otro tipo de desempeño. Luego tenemos los informes de sostenibilidad, que es el que les menciono, que son el 80, perdón, de las que se encontraron. Otras declaraciones de información. Yo puedo tener en mi página web una sección en donde yo cuento algunos datos de mi desempeño en sostenibilidad. O yo puedo tener, si yo tengo una flota propia, yo tengo pegados en los camiones información. El año pasado reduje mi consumo energético por AVE en un 5%. Eso es una forma de yo reportar sostenibilidad. Entonces, existen como otras alternativas para nosotros reportar. Ahora, cuando nosotros ya hablamos de lo que conocemos tradicionalmente como el reporte de sostenibilidad, hay básicamente como 4 grandes metodologías para hacerlo. Hay otras adicionales, hay por ejemplo una metodología para reporte ambiental, pero digamos que las que engloban sostenibilidad desde los diferentes ejes económico, social, ambiental, gobernanza, son estas que vemos acá. El Pacto Global es una red empresarial que nace desde Naciones Unidas. Por allá a finales de los 90, cuando desde Naciones Unidas se estaba planteando la Agenda de Desarrollo del Milenio, que era una agenda muy de países, de política pública, un grupo de Naciones Unidas se sentó y dijo como, oiga, en este tema de sostenibilidad las organizaciones también tenemos mucho que hacer, mucho que aportar y sobre todo como muchas responsabilidades que asumir. Entonces la red del Pacto Global, como su nombre lo dice, es una red de organizaciones que nos unimos y que al adherirnos nos comprometemos con unos principios. Cuando nosotros hacemos parte del Pacto Global, estamos obligados a hacer un reporte de nuestro progreso, que se llama la COP o la comunicación de progreso. Para las organizaciones con ánimo de lucro, esta comunicación debe ser anual. Para las que son sin ánimo de lucro, puede ser cada 2 años. Entonces, ese es, digamos, un marco inicial para nosotros reportar nuestro desempeño en sostenibilidad bajo 4 grandes ejes temáticos. Mi desempeño en prácticas laborales, mi desempeño en derechos humanos, mi desempeño en medio ambiente y mi desempeño en lucha contra la corrupción. Tenemos una metodología segunda que se llama Accountability, que es de las series AA1000, que esta es básicamente una metodología más para diálogo y relacionamiento con nuestros grupos de interés. Entonces, una metodología que nos plantea un ciclo de cómo nosotros tenemos que dialogar, relacionarnos y rendir cuentas a nuestras partes interesadas. Es una metodología que normalmente no se utiliza sola, es una metodología que acompaña otras metodologías como las dos que vamos a ver en adelante, que es el GRI o la metodología de reportes integrados. Luego tenemos el GRI GRI o Global Reporting Initiative, es la metodología de reporte de sostenibilidad más utilizada a nivel mundial, y cuando digo más utilizada es significativamente más utilizada. De las metodologías, por ejemplo, usadas en Colombia para reportar sostenibilidad desde las organizaciones, más del 90% de las organizaciones utilizan GRI. Y la metodología del GRI nace, pues precisamente también sale como a finales de los 90 para que las organizaciones podamos reportar nuestro desempeño. Lo que busca el GRI, que ya vamos a hablar un poco más adelante, es que sea una metodología que se pueda mantener en el tiempo, que sea comparable entre empresas, que yo pueda comparar también históricamente y que haya como unas pautas mínimas para yo cumplir. Y finalmente tenemos la metodología de reportes integrados. Esta es una metodología que es digamos que se puede ver como una especie de evolución de las otras, porque básicamente lo que hace es que busca que ese reporte, ese informe de gestión que yo presento a mi junta directiva y a mi asamblea, tradicionalmente el primer trimestre del año, yo no solamente incluya mi gestión en términos como de plan estratégico y mi gestión económica, sino también mi desempeño ambiental, social y de gobernanza.
¿Qué pasa con los reportes integrados? Y es tal vez como mi principal preocupación cuando un cliente se acerca o cuando alguien se acerca a decirme yo quisiera un informe integrado. Es que los informes integrados tienden a ser informes muy extensos y tienden a ser informes que están enfocados a un público muy accionista. Pero cuando yo lo que quiero es comunicarle mi desempeño en sostenibilidad a mis clientes o a mis vecinos o a las autoridades, yo personalmente, y pues digamos que desde ARCO consideramos que no es el mejor mecanismo. En Colombia la tasa de lectura es muy bajita y hay una reflexión que yo también hago, que creo que todos nos debemos hacer es, si en Colombia más o menos el 90% de los colombianos leemos entre 1 y 2 libros al año. Entonces yo creo que ahí desde las organizaciones nos tenemos que cuestionar si nosotros esperamos que uno de esos 2 libros sea mi reporte de sostenibilidad o si yo tengo que buscar otra alternativa. Entendiendo que para los socios, si ese es el foco de comunicación que yo tengo, sí va a ser muy válido tener la información completa, pero si yo tengo otro tipo de canales o otro tipo de públicos, tengo que mirar si necesito como diversificarlo un poquito más. Para darles un ejemplo, alguien de pronto si conoce el informe de Ecopetrol, es un informe que tiene 800 páginas, es un informe integrado. Yo nunca lo he leído todo. Todos los años lo reviso, temas, pues secciones que a uno le llaman la atención, nunca lo he leído todo, pues porque prefiero leerme 800 páginas en otra parte. Pero bueno, cada uno ya lo definirá. Entonces les voy a contar un poquitico sobre el GRI, que básicamente, ¿qué es? Es una iniciativa, una institución que es independiente y creó ese primer estándar para que las organizaciones reportáramos nuestro desempeño en sostenibilidad. El GRI ha tenido evoluciones, hagan de cuenta como cuando uno hace una actualización de una aplicación en el celular, que siempre hay numeritos. Ya estoy en la 10.4. El GRI ha ido evolucionando, empezó pues con la 1, la 2, la 3, hubo 3.1, 4, 4.1, y cuando llegó al 4.1 cambió la estructura completamente y se volvió los estándares GRI. Entonces, hoy en día la versión, la que vendría a ser como la 5, es lo que llamamos los estándares GRI. Los estándares GRI, básicamente lo que buscaron como con esta nueva forma es que fuera un poco más sencillo su uso. Hubo algún momento en que las organizaciones dejaron de utilizar los estándares GRI porque se volvió muy complicado. Se está volviendo más complicado aplicar una metodología que hacer sostenibilidad. Nos estábamos dedicando más recursos del área de sostenibilidad o de los procesos de sostenibilidad a hacer un reporte que hacer sostenibilidad. Entonces se flexibilizó, digamos que cambió, evolucionó su planteamiento y ya estamos en lo que son los estándares. ¿Qué son los estándares? Y se los cuento como muy a grandes rasgos. ¿O qué tiene? Eso es como si fueran folletos, como si fueran pequeñas cartillas. Y nosotros, de acuerdo a nuestras necesidades y a las características de nuestra organización, hacemos uso de las que nos apliquen. Ahora, hay 3 que son, digamos que, obligatorias para todos. La 101, la 102 y la 103. Es decir, las que empiecen con las que estén en los 100 son obligatorios. La 101 nos habla de temas generales, principios, es digamos más como estructurar. La 102 nos da como esos temas que obligatoriamente todas las organizaciones tenemos que mostrar. Entonces, cuando nosotros tenemos un informe de sostenibilidad, tenemos que decir, oiga, estos son mis partes interesadas. Estas son las entidades que están. Puede que nosotros seamos un grupo empresarial, entonces yo tengo que aclararle al lector si yo estoy reportando la gestión del grupo entero o solamente de una de las compañías. Si yo soy una organización que tengo presencia en Colombia y en Perú, yo en esa parte inicial tengo que contarle al público si estoy hablando únicamente del desempeño en Colombia o también del desempeño en Perú. El 103 es, hagan de cuenta, como una verificación de que yo todos los temas relevantes que estoy reportando cumplen con ciertos parámetros que ya les voy a hablar más adelante. Y luego ahí sí entra lo que es más como el modelo como de cartillas, que son las 200, las 300 y las 400. Las 200 son todo lo que tiene que ver con temas económicos. Entonces, cuando nosotros naveguemos en el GRI, la 201 va a ser la de desempeño económico, la 202 va a ser la de
sé, prácticas de proveeduría. La 103 va a ser la de competencia leal, la 200. Cuando entramos en las 300, la 300 va a ser, 301 va a ser materiales, la 302 energía, la 303 emisiones, 304 gestión hídrica y lo mismo como con los sociales. Esto es un poco lo que les estaba hablando anteriormente y no quiero entrar como muy en detalle porque en el contenido, porque pues eso está en el estándar. Básicamente cuando yo dentro de todo reporte de sostenibilidad que cumpla con metodología GRI, tengo que contar cuál es el perfil de la organización, es decir, yo qué hago, qué productos hago, cuál es mi cadena de valor, si yo estoy integrado en toda la cadena o yo solo tengo la actividad primaria. Tengo que contar cuál es mi estratégica, cuáles son como esos principios, esos valores o esas pautas de ética e integridad que me rigen. Temas de gobernanza, como quién toma las decisiones, si es una empresa unipersonal, las decisiones las sigue tomando la misma persona o tengo un mecanismo estilo junta directiva que me apoya en esa toma de decisiones en la que se pueden abordar temas de conflictos de interés, cómo yo incluyo a mis grupos de interés dentro de todo el ejercicio y ya como cuáles son esas prácticas. Si yo estoy reportando, yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de reportar cada 2 años. Yo puedo decir que yo reporto en el 2021, yo voy a contar mi información 2019-2020, porque mi ciclo de reportes es cada 2 años, no solamente cada año. Listo. Aquí hay un tema que es súper importante y que yo creo que es un tema inclusive que trasciende lo que es los reportes o la comunicación en sostenibilidad, que es el concepto de materialidad, que es la base, digamos, como de la sostenibilidad. Esto es un concepto que creo que los que trabajamos en sostenibilidad nos hemos enredado mucho tratando de explicarlo, inclusive de conceptualizarlo, pero materialidad es relevancia. Es qué temas son relevantes en cuanto a sostenibilidad en mi organización. Entonces yo les doy un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de temas ambientales, pues hay cuantos temas uno quiera. Entonces, en temas ambientales hay agua desde la captación, agua desde el uso, agua desde el vertimiento, energía, emisiones, cambio climático, que es diferente a emisiones, porque yo puedo ser un gran emisor o yo puedo ser una organización que no es un gran emisor, pero que se ve afectado por el cambio climático. Yo puedo tener temas de biodiversidad, yo puedo tener temas de residuos peligrosos, reciclables, orgánicos, ordinarios. Entonces se empieza esto a llenar de un montón de temas y uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? La materialidad es eso, es básicamente ese proceso estilo embudo en el que yo parto de un listado gigante de temas, porque si en los ambientales hay muchos, en los sociales sí que hay más, y yo llego a aquellos temas que son mucho más relevantes. Entonces, básicamente, materialidad es un ejercicio de priorización. Ahora, el GRI y el reporte integrado tienen dos enfoques un poquito diferentes, pero que yo creo que integrados y unidos entre los dos, pues son muchísimo más potentes. Cuando nosotros hablamos de GRI, desde el GRI se plantea la materialidad como aquellos temas que se ven afectados o influenciados por la actividad de mi organización. Entonces vuelvo al ejemplo de las emisiones. Si yo soy un gran emisor, porque soy una empresa de transporte, eh, porque yo soy una aerolínea, entonces yo tengo aviones moviéndose por todo el mundo, emitiendo gases de efecto invernadero. Yo ahí estoy impactando ese recurso y estoy, digamos que, apoyando de manera negativa lo que es el cambio climático. Ahora, el enfoque desde el reporte integrado es cómo elementos externos impactan la posibilidad que tengo yo como organización de crear valor. Y ese valor no solamente es valor económico, puede ser valor ambiental, puede ser valor social. Volviendo al tema de emisiones, entonces si yo soy una organización que está en la sabana de Bogotá y yo soy un cultivador de papa, resulta que por la variabilidad climática,
tal vez también por el cambio climático, mis cosechas se están viendo afectadas. ¿Por qué? Porque hay sequía, hay unas épocas ya muy grandes de sequía, hay otras épocas en donde se inundó toda la sabana de Bogotá y perdí toda mi cosecha. El sol es más fuerte y me está quemando las plantas. Entonces ahí el impacto es hacia mi organización, es decir, por ese tema de cambio climático, yo como organización estoy viendo impedida o violentada la posibilidad que tengo de generar valor. Yo creo que realmente en una organización los temas relevantes son una unión de las dos cosas. Yo no creo que no puedo solamente mirar en una vía, sino que tengo que mirar en dos vías. Entonces, ese es como el gran concepto de materialidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de materialidad en un contexto de relevancia, en un contexto de sostenibilidad, eso no es un tema en donde yo solamente como organización, como productora avícola, decido qué es importante de acuerdo a lo que para mí es importante. Las partes interesadas y los grupos de interés juegan un papel fundamental, porque yo como organización, cuando creo valor en un determinado entorno, que puede ser también un valor para mí, pero yo tengo que ponerle cuidado también a mis grupos de interés. Creo que ustedes como sector son un sector que, que es muy consciente de sus partes interesadas, de sus grupos de interés y de las expectativas que esos grupos tienen. Ahora, un poco lo mismo el concepto de materialidad, de relevancia, pues los grupos de interés también pueden ser infinitos y yo no puedo tener contento a todo el mundo. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahí es primero pensar como cuáles son aquellos grupos de interés de mayor relevancia y tener en cuenta sus expectativas para determinar qué es relevante. La materialidad tradicionalmente se presenta en un plano cartesiano, como el que están viendo en pantalla, en el que en uno de los ejes, generalmente es el horizontal, pero pues el orden de los factores no afecta el producto. Si en el horizontal yo tengo los temas importantes para mi organización y en el vertical los de grupos de interés. Entonces, veamos un ejemplo. Este cuadrado, yo no sé si ustedes están viendo también mi cursor o solamente están viendo como mi pantalla. Bueno, si vemos el rombo que está en la parte inferior derecha, el último, el que está más abajo a la derecha, ese es un tema que es muy relevante para la organización, que puede ser muy poco relevante para los grupos de interés. ¿Eso qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, desempeño económico. Para mí como organización es fundamental, pues, no quebrarme. Puede que para mis grupos de interés no tanto. Ahora, yo puedo tener temas que son muy importantes para mis grupos de interés y poco importantes para mí, que son, por ejemplo, los que tengo en la parte superior izquierda. Entonces, puede que para mis colaboradores sea súper importante que yo destine áreas para recreación dentro de las instalaciones. Puede que eso para mi organización, digamos que no sea muy relevante, pero para ellos es relevante. Entonces, si ellos son un grupo de interés que es relevante para mí, seguramente voy a tener que ponerle cuidado. Hay temas que son de baja relevancia para ambos y hay temas de alta relevancia para ambos. Entonces, creo que aquí el ejercicio precisamente de priorizar es uno identificar aquellos temas que sean de mayor relevancia para ambos, sobre esos que son los que están dentro del rombo, dentro del círculo de fundamental, pues son sobre los que tenemos que enfocar tanto nuestra gestión como nuestra comunicación. Ahora, todos esos que quedan en el centro y particularmente esos que están muy en las esquinas, ya somos nosotros como responsables y de manera voluntaria decidimos si incluimos aquellos temas dentro de nuestra gestión y por lo tanto es dentro de nuestra comunicación. Creo que esto es un ejercicio como de construcción evolutiva. Seguramente si uno hace esto la primera vez, solamente inicialmente se enfoca en los fundamentales y después va creciendo en los otros. Ahora, esto, y uno ve, y esto es un plano cartesiano medio enredado, cómo llego a esos números, digamos que esto puede verse medio enredado, complejo, pero esto no lo es. Cuando uno aplica un ejercicio de materialidad, aun cuando tenga toda la rigurosidad del mundo, difícilmente uno encuentra sorpresas. Los temas que son relevantes para una organización y para los grupos de interés relevantes, los conoce la organización. Si los vecinos de las granjas son un grupo de interés relevante, ustedes saben
cuáles son las expectativas que tienen los vecinos. Entonces ahí no van a salir como muchas sorpresas. Sorpresas salen, eso sí, en esos temas del centro, en los que son voluntarios. Entonces, ese es como el concepto general. Esto también que busca, pues por un lado, yo enfocar la gestión, destinar los recursos en donde realmente debo destinarlos y también enfocar la comunicación, porque cuando nosotros tenemos 27 temas sobre los cuales queremos reportar, ya empezamos a perder al público. Nosotros como públicos, como lectores y como receptores de información, uno es muy selectivo. Cuando uno ve una infografía que tiene 27 indicadores, uno no puede, uno no, digamos que mentalmente no es capaz, la mente no está capacitada para poder captar todos los datos, solamente puede captar unos. Entonces, si nosotros enfocamos nuestra comunicación en aquellos temas como más relevantes, mucho más seleccionados, pues esa comunicación va a resonar y va a quedar más dentro de nuestros grupos de interés. Al final del día, la maleta, la materialidad, eso es como una maleta, como empacar una maleta para una caminata. Solamente puedes llevar los elementos que son absolutamente críticos. De lo contrario, el peso te hará lento y eventualmente podrías caer. Es decir, en términos de materialidad, pues menos es más. ¿Listo? Cuando ahorita les estaba hablando y uno dice, bueno, listo, yo llegué a estos temas, tengo esos, decidí que sobre esos 5 temas que están en el círculo, yo voy a enfocar mi gestión y mi comunicación. Entonces, yo ahí en adelante, ¿qué hago? Entonces, básicamente se hace lo que tradicionalmente se hace dentro de las organizaciones, ¿sí? Que es, no, perdón, está acá, que es entender realmente yo a qué estoy haciendo referencia o cómo yo interpreto ese tema desde mi organización. Yo antes les hablaba, por ejemplo, el tema de residuos. Residuos es un tema muy grande. Entonces, yo debería estar en la capacidad de como acotar el alcance que yo le doy a residuos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de derechos humanos también es una cosa grandísima. Derechos humanos puede aplicar a una organización desde el derecho a la vida, por ejemplo, a las organizaciones que que están en zonas de conflicto, o las empresas, por ejemplo, de seguridad, en donde las personas, los colaboradores de la empresa de seguridad manejan armas. Entonces, ahí los derechos humanos pueden ser desde el derecho a la vida. Ahora, yo puedo trabajar derechos humanos desde la equidad de género, o yo puedo trabajar derechos humanos desde lo que es trabajo infantil. Entonces, es como muy importante desagregar esos temas para entender muy bien yo a qué estoy haciendo referencia. Ustedes creo que también en el tema, digamos, de agua, eh, pues tienen como muy claro cuál es el alcance o cuál es realmente la relación con el tema de agua. ¿Es un tema de captación, es un tema de uso eficiente o es un tema de vertimiento? Entonces, en la medida en que nosotros acotemos a qué hacemos referencia con ese tema, pues también vamos a acercarnos como un mejor resultado. Yo cuando ya defino ese tema, hasta dónde voy, cuál es mi alcance, defino qué es lo que yo hago. Yo tengo un plan de uso eficiente, o yo hago una reconversión tecnológica, o yo simplemente tengo una política, se me dio el tema de ética y anticorrupción, entonces ¿yo qué hago? Entonces yo me comprometo a hacerle capacitación a todo el personal y tengo una línea ética y tengo SARLAF. Eh, entonces, es como ya cómo yo abordo cada uno de los temas y al final del día cómo yo mido el desempeño. Entonces yo tengo un indicador que monitorea cuántos casos de violación a los códigos de ética yo tuve o cuántas denuncias al comité de convivencia tuve yo en el año. Esa es la forma de medir, que son métricas que tradicionalmente están dentro de las organizaciones. En esos estándares temáticos que tiene el GRI, el 200, el 300 y el 400 que yo les mencioné anteriormente, hay recomendaciones desde el GRI para abordar los diferentes temas. Entonces ahí la invitación es que cuando hagamos nuestro ejercicio de materialidad, entendamos o naveguemos sobre los estándares del GRI para ver cuáles nos sirven. No todos se van a adaptar a lo que nosotros estamos buscando como organización y les voy a poner un ejemplo. Hay un estándar dentro de los sociales, el 400 algo, no sé cuál es el número, que el estándar se llama relaciones empresa-trabajador. Entonces puede que a mí como empresa eso me dé,
Seguramente, yo les digo que si en Arco hacemos, este es un tema que es relevante en Arco. Cuando uno navega sobre el estándar Relaciones Empresa-Trabajador para el GRI, se plantea como preaviso que yo le doy a los colaboradores antes de retirarlos cuando voy a hacer un despido, o cuántos días de licencia de paternidad yo le doy a pues a los empleados hombres, aparte de los de la ley. Entonces, seguramente en ARCO, cuando yo hablo de relación empresa-trabajador, yo estoy haciendo referencia a que la gente esté feliz, que esté contenta, que el trabajo les permita cumplir sus planes de vida. Yo no estoy hablando tanto del preaviso ni de cuántos días de licencia extra de la ley yo le doy a mis colaboradores. Entonces, en algunos casos van a ser útiles para nosotros los estándares, en otros no. Y ahí el reto es plantear un abordaje que cumpla, digamos, con los requisitos de yo saber muy bien a qué estoy haciéndome referencia, tener unas métricas en donde yo pueda medir el desempeño y tener planes de acción o metas, pues, como de mejora. ¿Listo? Ya habiendo como hablado como muy a grandes rasgos de lo que es la metodología del GRI, un ciclo de reporte tradicionalmente cómo funciona, yo hago una planeación en la que yo defino qué es lo que yo quiero hacer, cuándo quiero publicar, a quién le quiero publicar, yo defino los contenidos que voy a incluir dentro de mi reporte. Denme un segundo que tengo que conectar el cargador de mi celular. Perdón, de mi computador. Yo defino ya qué contenidos voy a incluir dentro del reporte. Yo redacto contenidos, los valido, los someto a corrección de estilo, digamos, todo lo que es como la carpintería, y después yo salgo a comunicar. Algo importante es que la comunicación debería ser como permanente, debería ser solamente un lanzamiento de un día en el que yo entrego el reporte a mis públicos y hasta ahí me quedé. Ojalá llegáramos a un nivel en donde empecemos a trascender y a que la comunicación de sostenibilidad se vuelva como un poco más repetitiva para que se vuelva ya un atributo de nuestras marcas. Hoy en día, en términos de tendencia, ¿qué está pasando? Que esto es un ejercicio que se hace también todos los años de un ente pues internacional. Colombia está dentro de la muestra que evalúa como cuáles son esas tendencias que están utilizando. Entonces, el 96% de las empresas tienen un informe completo o un PDF. El 54% lo publican en su página web. Que me aparecen acá como las pantallas. El 29% tiene un reporte integrado, es decir, reporta su informe anual de gestión con su reporte de sostenibilidad, su desempeño económico, social, ambiental. El 38% incluye videos en su reporte. El 56% asigna un lema o un tema a su reporte, es decir, el lema no es informe de sostenibilidad ARCO, sino ARCO Consultoría para el Futuro, no sé. Y el 79% publicitan su reporte en redes sociales o inclusive en otras redes, que yo creo que este 79% es clave, porque es precisamente el medio o el mecanismo que a mí me permite llegar de manera más masiva. Este 96%, aun cuando la mayoría de las organizaciones lo tenemos de manera completa en un PDF. De nuevo, las prácticas de lectura aún en Colombia son muy bajas. Entonces, si yo quiero que ese mensaje llegue, pues necesariamente voy a tener que publicitarlo a través de otra cosa. Yo puedo decidir, no sé, que entonces en mayo, que es el Día del Trabajo, entonces yo empiezo en mis redes sociales a contar de a poquito un datico cada semana de temas asociados a mis prácticas laborales. En abril, en abril, que es el Día del Niño, entonces yo hablo de temas sociales, no sé, como ir contando también un poquito más segregada como la información. Y finalmente, tal vez como la reflexión que quiero darles es que pensemos muy bien cuál es el mecanismo que me permite a mí entregarle el mensaje al público al que yo le quiero llegar. Si yo le quiero hablar a un inversionista, seguramente, o a un socio,
o a un accionista, seguramente un informe completo, los accionistas son detallistas, quieren ver en dónde está su patrimonio, quieren ver los diferentes datos e indicadores, pero de pronto si yo le quiero llegar a las comunidades locales, ese PDF no me va a servir, o un informe publicado en mi página web no me va a servir y de pronto me va a tocar buscarme otro canal diferente, un espacio de rendición de cuentas, unos volantes, unos videos corticos de 1 minuto y medio que yo mande el grupo de WhatsApp de la comunidad. Entonces ahí tenemos como que ser creativos y muy críticos porque el ejercicio de comunicación funciona si el mensaje llega al receptor. Yo no soy comunicador, estoy lejos de serlo. Pero en comunicación hay como una teoría que es como desde la base, que es, yo tengo un emisor, que en este caso son ustedes como organizaciones, hay un receptor, que son sus públicos, que pueden ser las autoridades, pueden ser los socios o los accionistas, pueden ser los consumidores de pollo o de huevo, pueden ser futuros accionistas si yo soy una organización, digamos, que quiero cotizar en bolsa. Entonces, todos esos son posibles receptores y yo tengo un mensaje que es mi desempeño. Tengo que seleccionar el mejor canal para que ese mensaje llegue a cada persona, a cada público que yo quiero. Y seguramente ahí nos va a tocar en los primeros años de nuestro ejercicio de reporte sacrificar públicos, sacrificar receptores. Es decir, oiga, este primer año, entonces yo solamente me voy a ir con accionistas y con público interno y de pronto cuando ya empiece a tomar un poco más fuerza esto dentro de mi organización, empiezo a pensar ahí sí a salir a contarle a los proveedores críticos, a las autoridades, a mis aliados, a mi desempeño. De nuevo, creo que nos tenemos que cuestionar mucho por qué estamos reportando y evitar reportar por reportar, sino que eso persiga realmente un objetivo y un anhelo que tengamos a nivel de organizaciones. Terminé. Preguntas. Hola, Pablo. Hola. Listo. No, muchísimas gracias por tu presentación. Acá ya tenemos algunas preguntas que ya te las iré haciendo. Listo. Entonces, ¿Cómo dejo de compartir? Espérenme que me está pidiendo papeles esto. ya, ahí la dejaste de compartir. Listo. Perfecto. Listo, mira. En los estándares GRI, la dimensión ambiental de la sostenibilidad guarda relación con los impactos de la organización en los sistemas naturales, vivos e inertes, incluidos la tierra, el aire, el agua y los ecosistemas. Es necesario que la organización tenga identificado y medido los impactos ambientales generados por sus procesos y a partir de allí formular los indicadores de extracción, consumo y vertido. Puede ser, es decir, no es necesario, pero sí puede ser. Eso es algo que es como interesante contarlo. Dentro de cuando uno define como lo que es relevante para la organización, tiene diferentes mecanismos. O sea, yo me puedo sentar con un equipo directivo, yo puedo hacer encuestas o entrevistas. Ahora, cuando yo estoy evaluando impactos ambientales, si yo soy una organización que tiene una matriz de aspectos impactos ambientales, digamos que yo ahí ya hice el ejercicio, aquellos aspectos que me dieron de mayor valoración, seguramente esos son los aspectos que son relevantes para mi organización. Y los indicadores que yo estoy manejando tradicionalmente para medir el desempeño frente a esos impactos son los que yo puedo continuar midiendo. Seguramente si hacemos el cruce con lo que nos propone el GRI, habrá algunos indicadores que no sean los mismos, no importa, no importa. Yo creo que ahí el objetivo es realmente buscar un indicador que realmente permita medir mi desempeño. Si el del GRI me funciona, pues maravilloso, pero si me funciona es el interno de mi organización o de mi sistema de gestión ambiental, quedémonos con el de sistema de gestión ambiental. Vale, perfecto. También nos dice David, ¿podría aclarar el concepto y la diferencia entre gestión y reporte? Sí, yo puedo ser una organización que hago las cosas súper bien. Yo les digo que en Arco tratamos bien a todos nuestros empleados.
En Arco respetamos los horarios, respetamos el tiempo familiar, nos preocupamos por que la gente esté feliz, pues gerencia de puertas abiertas. Nosotros no tenemos un reporte de sostenibilidad. Es decir, nosotros desde nuestras organizaciones podemos estar gestionando nuestros impactos o nuestros aspectos ambientales o sociales o económicos de manera positiva y de manera como juiciosa sin tener un informe de sostenibilidad. En lo que sí no se puede caer es en si yo todavía no estoy haciendo una buena gestión, digamos, de mis impactos o de la sostenibilidad, tratar de reportar, porque ahí empiezan, digamos que ya esos riesgos reputacionales de alguien que salga y diga como, oiga, pues no me diga que usted hace tan bien las cosas porque, pues porque realmente usted no las hace tan bien y tengo evidencia que no las hace tan bien. Entonces son como esas dos grandes diferencias. Algo que tal vez no mencioné y es que cuando uno siempre habla de impactos y de aspectos, uno piensa mucho en lo negativo y creo que hay una tendencia en la que cada vez las organizaciones están apostándole más a lo positivo, a lo que hacen bien. Entonces, desde el sector avícola no es solamente cómo yo reduzco la generación de olores ofensivos, sino cómo yo contribuyo a la seguridad alimentaria de un país. Entonces es también como enfocarnos en esas cosas positivas en que nosotros, que todas las organizaciones tenemos impactos positivos en nuestros entornos y no que solamente maneje como un tono de dejar de hacer mal las cosas o mitigar las cosas que tal vez no hago tan bien. Vale, perfecto. Pablo, una pregunta, ¿qué le podemos recomendar a las empresas, por ejemplo, que han desarrollado sus informes de gestión y quieren evolucionar o articularlo hacia los informes GRI o hacia los otros informes que tú presentaste? Pues yo lo primero que les recomendaría es, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿yo para qué quisiera reportar? Y yo a quién quisiera reportarle. Digamos que como sector tenemos muchos públicos que son muy diferentes y creo que la primera pregunta es hacernos eso, porque digamos que entrar en un proceso de reporte de sostenibilidad, como en cualquier proceso empresarial, pues va a requerir esfuerzos, va a requerir tiempo de las personas, seguramente va a requerir recursos económicos que en este momento no estamos asumiendo. Entonces yo creo que tenemos como que ponernos la mano en el corazón y ser muy críticos, porque hay veces la respuesta puede ser, oiga, todavía no estoy listo. Puede que hay veces la respuesta sea, me falta fortalecer ciertos elementos internos de sostenibilidad antes de salir a reportar. Ahora, los que salgan a reportar, mi recomendación es traten de no enredarse y que no sea un proceso muy complejo. Esto no debe ser un proceso como complejo y seleccionar también la mejor metodología. De pronto el GRI, pues aun cuando es la más usada, de pronto pues no es la única y puedo utilizar yo otra. Es más, hay organizaciones que utilizan, pues, digamos que metodologías propias, o más bien que no se guían por una metodología, sino que salen a contar pues lo que ellos consideran o su entendimiento de la sostenibilidad, que eso digamos que también es válido. Ok, entonces de acuerdo digamos, a tu respuesta y a la presentación, de pronto entonces en lo que se deberían enfocar es más bien como en la materialidad, en esos aspectos relevantes para empezar a saber cómo comunicar esos aspectos relevantes Así y es. explicar esa gestión. Sí, yo creo que cuando tengamos ya identificados, que creo que la mayoría de organizaciones ya muy intuitivamente lo tenemos identificado, pero digamos que ser como juiciosos en realmente asegurarnos que todos nuestros aspectos o temas relevantes o materiales los estamos abordando, como digamos que eso no quiere decir que todo lo estemos haciendo bien. Uno desde las organizaciones puede tener debilidades y eso cualquiera lo entiende. Entonces yo creo que el primer paso es ese que tú dices, como entender muy bien cuáles son mis temas relevantes, gestionarlos o responder a ellos y ya cuando sintamos que hay una madurez importante, creo que ya es el momento para empezar a salir y comunicar y contarle a nuestros grupos de interés. Yo soy de los que creo que uno tiene que beneficiarse de eso. Hay quienes dicen como no es que yo no hago las cosas bien como para que me reconozcan. Yo digo, estoy de acuerdo, pero ¿por qué no recibir un reconocimiento por eso? Me parece que eso también es muy válido.
No, además que eso también pues ayuda como a visibilizar y a mejorar la imagen de las empresas y de los Claro, procesos. total. ¿Sabes? Porque digamos que las organizaciones, y tal vez algunos de ustedes se han visto en esa posición, uno tiende a ser muy tildado o muy reconocido de pronto por las cosas que hace menos bien. Y esas cosas que uno hace bien se pierden como en el espectro y se quedan como muy etéreas. Entonces yo creo que también es la oportunidad para hacer muy visible eso y decir como sí, yo soy, hago parte de un sector que tiene olor a sector, pero vea todo lo que yo estoy haciendo. Yo contrato gente local, yo pago a tiempo, yo soy uno de los sectores más formalizados en términos laborales, contribuyo a la seguridad alimentaria de un país. Entonces es como hacer como muy visibles, porque es que claro, uno digamos que como consumidor y como tercero es muy ácido y es muy crítico a ciertas cosas. Y es digamos que pongo para otro ejemplo el tema digamos del plástico, todos los que son tan detractores del plástico. eh, yo siempre les digo, como digo, ustedes saben cuántas vidas se salvan al día gracias al plástico. Eh, pero claro, eso no lo sabemos porque nunca nos lo han dicho y nunca hemos sido como conscientes que las jeringas son de plástico, que las transfusiones de sangre se hacen gracias a los plásticos. Entonces creo que son como esas excusas para hacer muy visible todas esas cosas bien que hacemos. Listo. Bueno, acá nos preguntan qué indicadores se pueden emplear para dar inicio a un reporte cuando apenas se está iniciando en esta gestión. Yo pensaría que los indicadores iniciales que ya tenemos desde nuestras organizaciones, normalmente cuando nosotros tenemos es decir, si el tema de alimento, del alimento balanceado es relevante en sus organizaciones o la procedencia del alimento, seguramente ya vamos a tener algunos indicadores. Entonces, lo primero es, utilicemos esa base de indicadores y evitemos duplicar indicadores. Creo que no tiene mucho sentido tener un indicador de agua medido de esta forma y por el otro lado el indicador de agua medida de otra forma. Entonces, lo primero es, tomemos los que ya tenemos y naveguemos dentro de los estándares del GRI a ver qué otros indicadores vemos que pueden llegar a generarnos valor. Vale, perfecto. Acá Andrea Sierra nos pregunta, ¿los indicadores Dan Jones son la evaluación máxima a nivel mundial? ¿Nuestra industria puede llegar a medir su gestión a ese nivel o es más factible aplicar me imagino que acá quiso decir el formato GRI o la metodología GRI? A ver, Dow Jones digamos que una metodología que se crea para las organizaciones que cotizan en bolsas. A todas las organizaciones que estén dentro del mercado bursátil eh, pueden llegar a aplicar a un Dow Jones, que el Dow Jones básicamente es como un ranking eh, que califica a las organizaciones en su desempeño pues, social, ambiental y de gobernanza, y de acuerdo al ranking a uno pues lo califica como mejor o peor. Entonces yo pensaría que el Dow Jones, por el foco y por el espíritu que tiene, de pronto no es aplicable como a todo el sector, pues por esa posibilidad o no de listar en bolsa. El Dow Jones es un estándar muy alto, pero por eso mismo también puede ser un estándar que esté muy enfocado a grandes empresas. Y yo creo que en algo que no podemos perder es que la sostenibilidad es una cosa de todos. Yo les digo que Arco, nosotros somos 17 personas. Yo no veo a Arco en este momento aplicando una metodología de evaluación Dow Jones. Seguramente cuando seamos 500, que no quiero que seamos 500, pero si llegamos a ser 500, pues de pronto nos servirá Dow Jones. Entonces yo creo que hay que hacer como también entender muy bien cuál es la metodología que mejor me aplica. Hay temas como importantes y es que estas metodologías como tan generales, pues precisamente al ser generales tienen que incluir a cualquier tipo de empresa. Entonces, el Dow Jones, el GRI, todos estos son metodologías que son aplicables para una granja avícola, para una empresa de consultoría y para una organización sin ánimo de lucro. Entonces, las especificidades del sector avícola, en donde de pronto está como el núcleo de la sostenibilidad, nunca nos las va a dar un estándar de eso y de pronto ahí tendremos que buscar como estándares sectoriales o ya como otras, pues digamos, lecturas o interpretaciones propias. Yo creo que Dow Jones es como un nivel
muy alto y tal vez como muy lejano para muchas organizaciones. Seguramente las que son muy grandes pueden aplicar o tratar de medirse con Dow Jones. Vale, perfecto. Acá nos dice también, para empezar a medir y conocer la gestión, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál metodología tú recomiendas o crees que es como la más sencilla para empezar? Mm, yo creería que seguramente ustedes ya empezaron a medir. Es decir, no creo que haya ningún, es más, pues porque participé hace un par de años en un diagnóstico de sostenibilidad que se hizo en el sector y creo que sería erróneo pensar que alguna empresa no está midiendo desempeño en sostenibilidad. Entonces, el primer paso ya lo hicimos, ya estamos midiendo y creo que hay que también ser como muy conscientes de eso. Cuando nosotros tenemos indicadores ambientales dentro de nuestra organización, eso indica que ya estamos midiendo nuestro desempeño. Ahora, puede haber algunos temas relevantes, temas materiales, para los cuales aún no tengamos un par de mediciones. Entonces, la misma respuesta que había dado anteriormente, para empezar a medir, primero tomamos las mediciones que ya tenemos dentro de nuestras organizaciones. Si ya estamos midiendo bien el agua, no nos inventemos otras cosas. No nos compliquemos con otras cosas. Busquemos ahí sí otros indicadores que puedan medir elementos relevantes, temas relevantes que aún no hemos medido. Busquemos en el GRI, busquemos en otras empresas del sector, en los informes de sostenibilidad de otras empresas del sector o de empresas, digamos, pares que estén reportando que nos puedan dar como indicios o luces de posibles métricas. Vale, Pablo, listo. Y la última pregunta que tenemos o que te hago es, ¿cómo venderle esta idea, por ejemplo, a los gerentes o a las personas que toman las decisiones del por qué empezar a construir o desarrollar un informe de sostenibilidad? Mira, cuando nosotros nos hacemos esa pregunta inicial de para qué yo estoy reportando y a quién yo quiero comunicarle, ya vamos a tener como una primera razón. Yo le quiero comunicar a alguien porque necesito comunicarle algo, porque necesito que me legitime, necesito gestionar el riesgo. Entonces, eso yo creo que es como la primera respuesta. La segunda es, hoy en día las marcas, los consumidores de los mercados cada vez están pidiendo más marcas con sentido. Y yo creo que esa es como un atributo que eventualmente todas las organizaciones que querramos mantenernos en determinado mercado vamos a tener que tener y es demostrarle a nuestros clientes, a nuestros consumidores, a nuestros inversionistas que nosotros tenemos un propósito, que nosotros no solamente venimos al mercado a extraer recursos, sino también a entregar algo a cambio. A cambio, ese atributo que yo creo que no es tan a largo plazo, sino es un mediano plazo, todas las empresas lo vamos a tener. Entonces, las empresas que empiecen a ver, a identificar como desde la gestión del riesgo eso y empiecen a reportar, ya van a empezar a dar esos pasos. O si no, ¿qué va a pasar? Pues las otras pares que sí identifiquen eso, les van a coger ventaja y pues después los van a coger como mal preparados. Vale, perfecto, Pablo. Bueno, nada, agradecerte por estar el día de hoy con nosotros, por compartirnos esta información que es tan importante para nosotros. También invitar pues a los asistentes a diligenciar el formato de asistencia. Allí les vamos a hacer llegar unos videos que desarrollamos frente a este tema de reporte y de memorias de sostenibilidad. Entonces, digamos que los invitamos a diligenciar este formulario. Nada, no sé si quieras No, hablar o decir pues algo, unas agradecerles palabras por de la cierre. invitación y desearles pues mucha suerte en todos sus procesos de reporte. Empiecen a comunicar sostenibilidad. Yo creo que son muchas las cosas que se están haciendo desde el sector que estamos perdiendo en serio una oportunidad de contar algo que ya estamos haciendo bien, porque es que no es un tema de inventarse algo, es algo que ya se está haciendo bien. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos
los que asistieron hoy a la hora de la sostenibilidad y nos vemos pues en 15 días con otra temática. Muchas gracias y buen día. Chao, buen día para todos.